Muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos. En el siguiente video vamos a explicar la primera práctica de los semiconductores de la rama de la electrónica analógica o análoga, también le pueden decir. Vamos a empezar con una práctica uno sencilla. Aquí tenemos un circuito electrónico donde vamos a alimentar 5 voltios con una resistencia de 220 ohmios con un diodo rectificador referencia 1N4007. Aquí podemos ver el símbolo del diodo rectificador de la referencia 1N4007. Entonces tenemos el cátodo, en este lado tenemos el ánodo y en el otro tenemos el cátodo. Y este sería el dibujo del componente electrónico en el caso del diodo, que así lo podemos ver. Es de color negro y donde está como la línea verde, como una lineecita, es de color blanco en ese caso. Entonces ahora se los voy a mostrar. Obviamente con la práctica vamos a hacer práctica porque para eso se trata el video. Vamos a hacer práctica, pero es importante entender este circuito. Es importante entender este circuito electrónico. Entonces la pregunta del millón. Lo vamos a hacer con un diodo LED de color rojo. Y después de esa práctica vamos a intentarlo con un bombillo de 6 voltios DC. Y obviamente, claro, hay que analizar qué pasa, cómo se comporta. Por eso la pregunta, ¿se enciende el diodo LED? Esa es la pregunta del millón. ¿Y uno cómo comprueba de que enciende el diodo LED? Pues hay que realizar el montaje en protoboard y verificar que eso enciende o no enciende. Entonces aquí está el esquema, digamos, la conexión del circuito electrónico de la práctica que tenemos ahí. Esa es la primera. ¿Por qué le ponemos resistencia? Porque se quema el diodo LED. Recuerden que el diodo LED, dependiendo del color que sea, amarillo, rojo, blanco, azul, verde, violeta, tiene, tiene hasta cierto punto un voltaje umbral. Hay unos que tienen de 2,2 voltios, de 3, de 1,8. Entonces es fundamental colocarle por lo menos una resistencia. En el caso, si alimentamos 5 voltios, pues realizando la ley de Ohm aproximadamente podemos colocar una resistencia, conectar una resistencia de 220 ohmios. Y obviamente colocamos directamente proporcional. En el caso del diodo rectificador lo vamos a conectar de esa manera. Ya en otra práctica de semiconductores vamos a invertir ese diodo rectificador y vamos a analizar y hacer la práctica de qué pasaría, de qué pasa si se invierte eso. Entonces, si no es más, si ha quedado aquí claro. Bueno, este es el símbolo del diodo LED de color rojo. Entonces, se enciende el diodo LED, hay que verificar si es verdad o no. Entonces, si no es más, vamos a la práctica. Listo, entonces aquí en la práctica, aquí está el montaje en la protoboard. Entonces, antes de hacer la práctica, les voy a mostrar cómo es el diodo rectificador 1N4007. Como pueden ver, de pronto por la luz, un momentico, una cosa, ya regreso. Entonces, como pueden ver acá, este es el componente electrónico del diodo. Este es el componente electrónico del diodo rectificador 1N4007. Pronto por la cámara no sería como enfocarse mucho, por lo que estoy viendo acá. Pero básicamente el color es negro y pues como uno sabe cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Básicamente, en el lado donde está como una línea gris, como una línea como gris claro, como grisecito, bueno. En esta de acá, ese es el cátodo, o sea que este pin que está acá, es el cátodo y el que está en el otro lado que estoy señalando acá, este de acá, es el ánodo. Entonces miren, ahí pueden ver que el diodo, ¿cómo uno sabe que es 1N4007? Entonces les voy a mostrar varios diodos rectificadores y les voy a enseñar cómo uno identifica. Entonces este que está como doblado, ese es el
diodo rectificador 1N4007. Entonces hay varios tamaños, de varios tamaños. Por ejemplo, este es más grande, ¿verdad? Es otro diodo rectificador, pero es de una referencia diferente. Este es el 1N, ahí lo podrán ver, no sé si lo alcanzarán a ver ahí. Ustedes lo podrán ver es acá al lado. Entonces acá al lado donde ven, aquí dice 1N, te lo van volteando. 15, 1500. Entonces ustedes lo voltean acá, lo van volteando y ahí les dice la referencia. Y lo mismo es con este de acá. Entonces mire que son de color negro con una línea gris. La línea gris ya sabe que es el cátodo, ya sabemos que ese es el cátodo. Y el del otro lado es el ánodo. Esa es la diferencia. Este es el 1N4004. Entonces ahí les enseñé cómo identificar la referencia de un diodo rectificador. No solamente del 1N4007, no, de varios. Entonces vamos a conectarlo acá. Entonces el cátodo para este lado de acá y el ánodo para acá, quedando así. De esta manera conectado acá. Si podemos ver el circuito electrónico del tablero que estamos, de la práctica que necesitamos realizar, si enciende el diodo LED o no enciende, podrán ver que alimenta. Entonces, dice que alimenta el positivo, el ánodo, está el ánodo acá, el cátodo, del cátodo pasa la resistencia que está conectada en la misma línea, si ven la línea que está conectado, conecta la resistencia de 220 ohmios, código de colores rojo, rojo, café, dorado. Y acá lo conectamos al diodo LED de color rojo. Entonces, de esta manera. Entonces, hay que conectar en este lado de acá el positivo y el negativo de la fuente de alimentación, que en este caso es de 5 voltios DC, corriente directa o corriente continua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a utilizar un adaptador de 5 voltios DC y con eso que vamos a alimentar el circuito electrónico. Entonces acá lo tengo aislado. Entonces esto es cinta aislante que le coloqué, que ahí me tocó pelar los cables y con cable UTP, perdón, cable jumper, macho, yo lo que hice fue unir los cables, el cobre pelado, uní los cobres, soldarlo y con cinta aislante de color amarillo los aislé. Entonces el cable de color verde es el positivo y el de color como violeta es negativo. Te lo conectamos. Y efectivamente, entonces la pregunta del millón, ¿se enciende el diodo LED? Pues efectivamente sí se enciende. ¿Por qué motivo o razón? Eso no es, no, sí encendió. No, encendió el diodo LED. Pero ¿por qué motivo o razón encendió? Resulta que ahí estamos alimentando 5 voltios DC. Eso ya no, eso ya lo sabemos. Ahora sí, como el diodo rectificador está conectado directamente proporcional, es decir, ánodo cátodo, pues como está conectado directamente proporcional, pues ¿qué hace ese diodo rectificador? Va a permitir el paso de la corriente, permite el paso de la corriente. Además, esos tipos de diodos se usa mucho para realizar rectificadores controlados. Rectificadores controlados para un puente rectificador, más que todo para convertir de ya sean voltajes o tensiones de corriente alterna a corriente directa. Muchos se utilizan para eso, para conversiones, para puente de diodos algunos, pero como está conectado directamente proporcional en este caso, va a permitir va a permitir que el paso de la corriente siga para la resistencia y ya para llegar al diodo LED para que encienda. Ahora sí, esta es la práctica 1 de semiconductores. Semiconductores.
Y hay que tener en cuenta que un semiconductor, dependiendo del caso, de la temperatura, presión o humedad, va a permitir el paso de la corriente. Semi viene que permite el conductor que conduzca, permite el paso de corriente del flujo de electrones. Pero como les digo, el semiconductor, eso depende mucho dependerá en muchos casos de la temperatura, de la presión, de la humedad. Dependerá mucho de eso. Pero básicamente la función es, claro, permitir el conductor y que dé el paso de la corriente. Entonces, la pregunta es, ¿se enciende el diodo LED? La respuesta es sí. ¿Por qué se enciende? Porque el diodo rectificador 1N4007 está conectado directamente proporcional, la cual permite el paso de corriente que pasa por la resistencia de 220 ohmios para para que la corriente llegue al diodo LED y encienda. Listo, esa sería la respuesta ahí. Ahora vamos a hacer la prueba con un bombillo de 6 voltios DC. Vamos a ir al tablero un momentico y ya regresamos a la práctica. Listo, entonces ya comprobando en la práctica en protoboard si se encendía el diodo LED, ya se compruebe que sí. Ahora vamos a hacer la prueba con un bombillo de 6 voltios DC. Entonces la misma pregunta, ¿se enciende el bombillo de 6 voltios? ¿Qué es lo que cambia acá? Entonces ya la resistencia pues obviamente ya no va a estar conectada y el diodo LED ya se quita de ahí. Entonces el circuito de la conexión, para realizar la conexión, quedaría de esta manera. Alimenta 5 voltios, entonces pasa la corriente por el diodo rectificador para llegar la corriente y encender el bombillo de 6 voltios. Te vamos a comprobar de que enciende. ¿Cómo comprobamos? La pregunta dice que si enciende, que si enciende. Entonces necesitamos comprobar en la práctica de si se enciende o no se enciende. Entonces vamos para la práctica. Listo, ya pasando a la práctica. Entonces ahí quitamos la resistencia de 220 ohmios y quitamos el diodo LED de color rojo. Entonces ahí como decía el circuito en el tablero, el montaje. Conectamos directamente proporcional el diodo rectificador 1N4007. Y después conectamos, aquí tenemos este bombillo, pues le conecté con dos cables UTP para realizar la conexión. Entonces acá no está conectado todavía el negativo. Vamos a conectarlo acá y efectivamente voy a apagar un momentico el bombillo de 110 voltios. Y efectivamente acá estamos comprobando de que sí se enciende el bombillo de 6 voltios DC. Dirán que es una pregunta lógica, claro, ya el diodo LED se encendió, entonces obviamente el bombillo de 6 voltios tiene que encender. Sí, uno dice eso, bueno, tiene que encender, pero uno tiene que comprobar de que eso pase así. Entonces aquí estamos comprobando de que realmente, si quitamos el negativo ya debe apagarse. ¿Sí lo ven? Si lo volvemos a conectar, se enciende el bombillo de 6 voltios. Entonces, ¿se enciende el bombillo de 6 voltios? La respuesta es sí. Y acá lo estamos comprobando. ¿Y por qué motivo se enciende? Ahí es la misma pregunta con el diodo LED. En el caso del diodo, que está conectado directamente proporcional, permite el paso de la corriente, que sería la misma respuesta en ese caso. Entonces, esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido bien, como les digo. Espero que hayan aprendido bien, entendido bien, que haya quedado pues claro. Si te ha gustado la primera práctica de semiconductores en la electrónica, en la rama de la electrónica analógica o análoga, dale un me gusta a este video y recuerda suscribirte al canal de Mate Electrónica aquí abajito. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.